5 de la mañana nos vamos a meter con un tema que ha sido largamente debatido en este espacio y en la República Argentina, tanto tiempo como 20 años, por ejemplo, en la República Argentina. Es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Vamos a tratar de entender lo que implica finalmente este acuerdo. Saludo a Julieta Selikovic. Julieta es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, investigadora de Fundar. Julieta, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. No, un gusto acompañarlos hoy. Bueno, tardaron 20 años, pero bueno, parece que finalmente es una realidad. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Qué es lo que debemos entender de este acuerdo? Bien, el acuerdo es uno de los acuerdos que efectivamente llevó más tiempo negociar. Hoy lo que tenemos es un acuerdo en principio. Las partes se pusieron de acuerdo en términos políticos diplomáticos de que había un paquete lo suficientemente sólido para avanzar en la etapa jurídica y revisión y firma de este instrumento. Pero este acuerdo tiene la particularidad de poner a dos bloques regionales muy importantes en vinculación entre sí, asimétricos, diferencias de poder importantes y que tienen complementariedades que se superponen con los sectores más sensibles de cada uno. Mercosur es muy competitivo en el sector agrícola, que es el sector más sensible dentro de la Unión Europea, y la Unión Europea es muy competitiva en el sector industrial, sector que fue históricamente sensible dentro del Mercosur. Esto llevó a que las negociaciones se prolongaran por 20 años, como dijiste. En 2019, si ustedes recuerdan, tuvimos un anuncio del cierre de negociaciones cuando en la etapa del gobierno de Macri, con Bolsonaro, en ese contexto particular de guerra comercial Estados Unidos-China, las partes se pusieron de acuerdo en un paquete. Ese paquete tenía un problema para los europeos, que era un capítulo de desarrollo sostenible, de lo que hacen los compromisos ambientales, más débil de lo que los europeos creían. Y en realidad eso era una alianza de los agricultores con los sectores ambientalistas para bloquear el acuerdo. Desde 2019 a 2024 hubo una nueva etapa de negociaciones. Esa nueva etapa de negociaciones estuvo centrada en fortalecer los mecanismos que podrían obligar a los países del Mercosur a asumir compromisos ambientales más duros y algunas consideraciones que Mercosur le pidió a cambio a la Unión Europea para llegar al acuerdo. La negociación en términos políticos estaba suficientemente madura, lo que no había acuerdo es del lado europeo para avanzar en las negociaciones. Lo hemos visto a Macron en numerosas circunstancias, incluso cuando fue el G20, diciendo Francia no está de acuerdo con este instrumento. En las últimas semanas pasaron algunas cositas que explican este resultado que vimos en la cumbre de Mercosur, que tiene que ver con la victoria de Trump en Estados Unidos, que anuncia un nuevo momento de proteccionismo en la arena internacional en materia de comercio y donde entonces los países, fundamentalmente la Unión Europea, busca tejer redes para protegerse y diversificar riesgos frente a ese proteccionismo. Un segundo componente importante de la coyuntura tiene que ver con la debilidad precisamente de Macron en Francia, lo que de alguna manera opaca su voz de resistencia y le da a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la posibilidad de avanzar en este instrumento. Y en tercer lugar tenemos un componente que es ya de tipo estructural, que es la pérdida de competitividad europea. Hace algunos meses ya publicó el expresidente del Banco Central Europeo, Draghi, un reporte donde advierte la profunda pérdida de competitividad de la Unión Europea y de la mano de eso la necesidad que la Unión Europea haga esfuerzos adicionales para cerrar acuerdos como el del Mercosur. ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron un financiamiento adicional que antes no estaba disponible. Hay dos financiamientos en realidad, uno para los agricultores franceses y de otros países, pero fundamentalmente los franceses europeos afectados por el acuerdo, y otro un paquete de financiamiento muy importante para Mercosur para cumplir los compromisos ambientales y de alguna manera mediar en los esfuerzos que al Mercosur se le están pidiendo y las posibilidades que Mercosur tiene. Julieta. Y ese es el paquete que se cierra en la semana pasada en Montevideo. Bueno, yo ya tengo que irme al servicio informativo, pero necesito preguntarte esto porque tu definición me mete en una pregunta, ¿no? Una cosa es firmar el acuerdo, anunciarlo y parecer que todo está más o menos bien. Pero aquí, además de todos los temas estructurales que acabas de mencionar, están las dificultades de relación que hay entre Argentina y Brasil, que son los dos motores en estos momentos, particularmente Brasil, del Mercosur. ¿Es cumplible esto? ¿Qué marco le pone estas diferencias?
Bien. Las diferencias importantes no son las que están adentro del Mercosur, sino las que están en Europa. El acuerdo ahora se anunció, no se firmó. Para que se firme tiene que pasar por un proceso de revisión legal, traducción y tener la aprobación del Consejo de la Unión Europea. Tiene que tener el voto del 55% de los miembros de la Unión Europea. Esos miembros tienen que representar un 65% de la población europea. Ahí es donde juega la resistencia de Francia. Una vez que obtiene ese visto bueno, pasa al Parlamento Europeo. Si pasa por el Parlamento Europeo, se aprueba ahí la parte comercial del acuerdo, la parte de cooperación política queda pendiente para los parlamentos nacionales de los países y en esa instancia es donde tiene que ratificar Mercosur. El acuerdo tiene una modalidad que admite la ratificación bilateral. Podría ratificarlo solo Brasil o solo Argentina y jugar para uno solo de los países. Y entonces, la disonancia entre Argentina y Brasil en este momento lo que hace es quitarle potencia a las políticas que Mercosur podría hacer para aprovechar las reglas que ese acuerdo va a disponer en 15 años. Pero no objeta lo que el acuerdo dice ni el proceso negociador. Donde hay que poner el foco es en la relación de Francia y Alemania y lo que pasa en Bruselas. Julieta, quiero agradecer muchísimo tu tiempo que nos has dedicado aquí en CNN Primera Mañana. Un gusto. Un saludo muy cordial.